Antes de resolver el punto 4, vamos a aclarar un poquito la teoría de ecuaciones para que cuando la ecuación sea compleja no tengas dudas de cómo proceder. Bueno, lo primero es tener en claro qué es una ecuación, ¿no? Que es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. ¿Y qué significa resolver una ecuación? Bueno, básicamente encontrar los valores de la incógnita, ¿no? Que generalmente se representa con la letra X. Y esos valores de la incógnita son valores que hacen ciertas las igualdades. Yo, por ejemplo, puedo tener x más 3 es igual que 7. Fíjate vos, dice que es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Bueno, ¿qué es una expresión algebraica? Básicamente una combinación de letras y números que están relacionadas mediante operaciones matemáticas. Por ejemplo, 2 y x. Tenemos la letra x que está relacionada con el número 2 mediante la multiplicación, ¿no? Que cuando no se escribe, entendemos que hay un producto, una multiplicación. El número 5 también es una expresión algebraica. Si bien no presenta una letra, podemos imaginar que acá hay un x elevado a la 0. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 da 1 y 5 por 1 es 5. Entonces los números son consideradas expresiones algebraicas también. Y acá, por ejemplo, tengo la letra x o menos x. En realidad cuando hay un menos es lo mismo que si tuviese un menos 1 multiplicando. Y, ¿sí? Bien. Y la letra, bueno, menos x está relacionada con el número 3 mediante la suma. Entonces, siempre que yo relacione letras y números con operaciones, obtengo lo que es una expresión algebraica. Acá entonces tengo una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Entonces, acá tenemos una ecuación y resolverla implica encontrar los valores de x que hacen que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Sea verdadera. Entonces, fíjate que x no puede tener cualquier valor. Por ejemplo, si x vale 1, me queda que 1 más 3 debería ser igual que 7, si es solución, ¿no? Pero en este caso 1 más 3 es 4 y claramente 4 no es lo mismo que 7. Eso quiere decir que x igual a 1 no es solución. En este caso la ecuación es súper sencilla de darte cuenta que vale 4, ¿no? Porque 4 más 3 es igual que 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor hace que la igualdad se cumpla? Es x igual a 4. A medida que las expresiones se van haciendo más complejas como estas de acá, uno no puede adivinar mentalmente cuál es el valor, como en el caso de esta ecuación. Entonces hay que, hay que tener técnicas para resolver esto de una manera mecánica. Entonces, solución x igual a 4 y una observación es que pudimos encontrar la solución de manera mental, ¿sí? Probando al tanteo. Esto no siempre lo podemos hacer porque las ecuaciones pueden ser muy complejas. Bien, dicho eso, vamos a ver una propiedad que tienen las igualdades, ¿no? Porque las ecuaciones hablan de igualdades entre expresiones algebraicas. Y una propiedad que tiene la igualdad es la propiedad uniforme, que básicamente dice que si tenemos dos expresiones que son iguales, como en este caso, ¿no? Dice que la expresión x más 3 es igual a la expresión 7. Dice, podemos aplicar la misma operación, como sumar, restar, multiplicar, dividir, a ambos lados de la ecuación y la igualdad va a seguir siendo válida. Vamos a poner esto con un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, la igualdad 3 igual a 3. ¿Sí? Es una igualdad que claramente es válida. 3 es lo mismo que 3. Ahora, fíjate vos qué pasa si yo sumo 1 de un lado, pero también sumo 1 del otro lado. Obtengo la igualdad 4 igual a 4, que sigue siendo válida. Fíjate ahora qué pasa si, por ejemplo, resto 2 de un lado, pero también resto 2 del otro. 4 menos 2, 2, 4 menos 2, 2. Sigo obteniendo una igualdad válida. Ahora, si tengo, por ejemplo, la igualdad 2 igual a 2 y multiplico por 5. Hago 2 por 5 igual a
2 también por 5. Me queda 10 igual que 10. Sigo obteniendo una igualdad válida. Ahora imagínate que divido por 5. Tenemos 10 dividido 5 igual a 10 también dividido 5. Esto me queda 2 igual que 2. Entonces fíjate que sumé la misma cantidad a ambos lados, la igualdad siguió siendo válida, ¿no? Era cierto que 3 es igual que 3 y sigue siendo cierto que 4 igual a 4. Resto 2 a ambos lados, ¿sí? Y partí de esta igualdad y llegué, que era válida por supuesto, y llegué a esta igualdad que también es válida. También puedo multiplicar a ambos lados y la igualdad se va a conservar. Y también puedo dividir por un número que no sea 0, por supuesto, a ambos lados y la igualdad se va a conservar. Y esto se llama propiedad uniforme de la igualdad. Entonces nos dice que podemos aplicar la misma operación a ambos lados y la igualdad va a seguir siendo válida. Vamos a revisar ahora un ejemplo sencillo. Tenemos 3x más 1 igual que 7. ¿Esto es una igualdad? Sí. ¿Por qué? Porque tengo un igual entre dos expresiones algebraicas. ¿Sí? Bien. Acá nosotros podemos usar el método del tanteo, ¿sí? O mentalmente. ¿Qué número multiplicado por 3 y sumado 1 me da 7? Bueno, si te pones a buscar, rápidamente vas a encontrar que ese número es el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 multiplicado por 2 más 1 es igual que 7. Recuerda que cuando vos tenés esta, vamos a poner acá una solución. Es igual a 2. Cuando vos tenés una expresión numérica como esta, tenés que acordarte bien el orden en que se resuelven las operaciones, ¿no? Eso se le llama jerarquía de operaciones. Bueno, se separan en términos. Si hay algún símbolo de agrupación, lo resuelve primero, ¿no? O sea, resuelve el interior de los paréntesis, corchetes o llaves. Si hay potencias o raíces, las resuelves. Después seguís con las multiplicaciones y divisiones si las hay. Y por último, las sumas y las restas. En este caso, si separas en términos esta expresión de acá, vas a ver que la operación que primero tenés que resolver es la multiplicación. Entonces tenés 3 por 2 es 6. Y luego la operación que quedó es la suma. 6 más 1 es 7. Y fíjate vos que esta es una ecuación que es verdadera, porque 7 es igual que 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué verificamos con eso? Verificamos que la solución de la ecuación es x igual que 2. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos hacer para encontrar esto de otra manera, ¿no? Usando unas reglas mecánicas, digamos. Bueno, para ello vamos a usar la propiedad uniforme. Vos imaginate que tenías un valor, ¿sí? X. Bien, vamos a pensarlo así. Tenemos 3x más 1 igual que 7. Fíjate lo que te está diciendo este símbolo igual, justamente eso, que son cosas iguales. A pesar de que visualmente se vean diferentes, el valor de esta expresión es igual que esta expresión. Y pensarlo como una balanza que está en equilibrio. Entonces voy a decir, che, había un número que lo multipliqué por 3 y le sumé 1, me quedó 7. Bueno, vamos a empezar a hacer como una cámara hacia atrás de ese proceso. Yo lo último que le hice al número fue sumarle 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si esta es una balanza que está en equilibrio, digo, che, bueno, si yo le sumé 1 a ese número y lo quiero dejar como estaba, se lo voy a quitar ese 1 que yo le sumé. Pero si yo resto de un lado de la expresión, también tengo que restar del otro lado de la expresión, porque eso me dice que la propiedad uniforme me garantiza de que la igualdad va a seguir siendo verdadera.
¿sí? Entonces, para darle un aspecto más visual, vos pensás que tenés una balanza que te está diciendo que el número 7 pesa lo mismo que la expresión 3x más 1. Y yo digo, bueno, voy a restar un kilo de acá, o sea, voy a sacar un kilo de ahí, pero si saco de este lado de la balanza, también tengo que sacar de este otro lado de la balanza para que siga en equilibrio, si no se me desequilibra. ¿Y por qué saco 1? Bueno, porque mi objetivo es deshacer ese kilo que yo ese número que yo le agregué a la cantidad x, ¿sí? Con eso logro cancelar ese 1 que yo le saqué, que le agregué, digo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda de este lado 3x y de este lado 7 menos 1, 6. Ahora, si yo tuve una cantidad y la multipliqué por 3, para deshacer esa multiplicación por 3, la operación inversa es la división. Tengo que dividir por 3. Voy a poner unos cuantos ejemplos numéricos. Por ejemplo, tengo el 5 y lo multiplico por 3, me queda 15. Ahora, si al 15 lo divido por 3, tenemos 15 dividido 3, vuelvo a obtener el 5, que es la cantidad original. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Tengo el 7, lo multiplico por 4. ¿Sí? Mi cantidad original es 7. Esto me queda 28. Ahora, en vez de multiplicar por 4, divido por 4, que es la operación inversa. Perdón, 7 por 4, 28 quise decir. Y ahora divido por 4, 28 dividido 4, me queda 7, que es mi cantidad original. Entonces lo que quiero demostrar con esto es que la división por 3 deshace la multiplicación por 3. Son operaciones inversas. La multiplicación por 4, por ejemplo, deshace lo que realiza la división por 4. ¿Sí? Son mutuamente opuestas. Entonces acá, si yo tengo un número que lo multipliqué por 3 y lo quiero dejar como estaba, tengo que dividirlo por 3. ¿Tá? Y la propiedad uniforme me dice, che, si vas a dividir por 3 en un lado, voy a volver a escribir todo. Si vas a dividir por 3 en un lado de la ecuación, también tenés que hacerlo del otro lado de la ecuación. ¿Sí? Básicamente, si aplicas la operación en este lado del platillo, también tenés que aplicarla de este otro lado para que se mantengan los pesos, por así decirlo. Bien, ¿y cómo se resuelve esto que está acá? Bueno, voy a suponer que sabes operar con monomios, ¿no? Pero se dividen los coeficientes. 3 dividido 3 es 1 y 1 por x es x. Y 6 dividido 3, cuenta del jardín infante, 2. Y fíjate vos cómo llegamos a la solución que también encontramos de una manera mental, así probando números acá. ¿Sí? Entonces fíjate que acá yo fui siguiendo reglas para obtener la solución. No me puse a pensar mentalmente cuál era el valor que yo tenía que multiplicar por 3 y luego sumarle 1 para que me dé 7. Sencillamente fui aplicando la misma operación a ambos lados de la igualdad hasta obtener el valor de la incógnita. ¿Sí? Cada vez que uno aplica la misma operación a ambos lados de la igualdad, va obteniendo lo que se llama expresiones equivalentes. Y son equivalentes en el sentido de que conservan la misma igualdad. ¿Sí? Si vos te fijas, a la primera, la que la hacía verdadera era el número 2. ¿Sí? A esta ecuación de acá, también la hace verdadera el número 2. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 6? El número 2. ¿Sí? Y en esta de acá, que es la más sencilla en última instancia, es ¿qué número es igual que 2? Y bueno, el número 2. ¿Sí? Entonces, aplicando. Vamos a escribirlo con letras. Acá. Aplicando la misma operación en ambos lados de la igualdad, tenemos expresiones equivalentes.
¿sí? En el sentido de que tienen la misma solución. La idea de esto es ir obteniendo expresiones equivalentes cada vez más sencillas, ¿sí? Fíjate vos que la expresión cada vez se va simplificando un poquito más. De 3x más 1 paso a 3x y de 3x paso sencillamente a x. ¿Sí? Una expresión tan evidente que ya te dice cuál es la solución. Solución. Bueno, entonces vamos a atacar con esta teoría las que tenemos acá como actividad. Yo de todos modos voy haciendo énfasis en la teoría. Vamos a arrancar con esta. Bueno, otra observación es que no hay una única forma de resolver, ¿sí? Podemos aplicar la propiedad uniforme de varias maneras. Bueno, vamos con la primera. Bueno, acá podría... Vamos a hacerlo de dos maneras, ¿sí? Vamos a poner enfoque 1. El enfoque 1 va a ser distribuyendo. ¿Sí? Aplicar la propiedad distributiva es multiplicar ese factor 2 por cada uno de los términos que tenemos acá. Y acá lo mismo, este menos 2 por cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis. Entonces si multiplicamos 2 por x, tenemos 2x. Y luego 2 por 3 es 6. Pongo el igual. Y ahora nos queda menos 2 por x es menos 2x. Y luego menos 2 por 5 es 2 por 5, 10. Pero menos por más es menos. Bien. Ahora la idea es agrupar los términos semejantes de un lado, ¿sí? O sea, los términos que tienen x de un lado y los términos numéricos del otro. Eso significa semejantes. Entonces, fíjate, suponete que yo quiero pasar esto al otro lado. La manera de hacerlo es, che, si me molesta este 2x, la idea de eliminarlo es sumando 2x. ¿Por qué? Porque el opuesto de menos 2x es más 2x. Pero ¿qué pasa? Si yo sumé 2x de este lado de la igualdad, también tengo que hacerlo del otro lado de la igualdad. Entonces 2x más 6 más 2x. ¿Sí? Aplico la propiedad uniforme de la igualdad. Ahora, sabemos que estos términos de acá, por ser opuestos, se van a cancelar. O sea, su suma da 0. ¿Sí? La suma de esto da 0. Pero 0 menos 10 es menos 10. Y fíjate vos que esto se puede ir mecanizando, ¿no? Diciendo, che, si estaba restando, pasa al otro lado sumando. ¿Sí? Pero de fondo de esa regla simplificadora está la propiedad uniforme. Bueno, y ahora vamos a agrupar los términos semejantes. Este término de acá se puede sumar con este término de ahí, porque son monomios semejantes. Tenemos 2x más 2x son 4x.
¿Sí? Voy a volver a copiarlo una vez más. Y ahora voy a agrupar los números del lado derecho de la ecuación. ¿Sí? Y para hacer eso, recordemos, la forma de eliminarlo es, si estás un 6 sumando, tengo que restar 6. Entonces, resto 6 de acá, de este lado de la igualdad. Pero si resté 6 de ese lado, también tengo que restar 6 de este lado. Bien, buen día. Esta suma de acá claramente nos da 0. De hecho, la estrategia era esa, ¿no? Anular todo esto. Y 4x más 0 es lo mismo que 4x. Y acá tenemos que menos 10 menos 6 es menos 16. Y nuevamente podemos aplicar esta regla que dice que si estaba sumando el número, puede pasar al otro lado restando. Bien. ¿Qué nos queda por hacer acá? Bueno, si quiero eliminar esta multiplicación por 4, lo que tengo que hacer es dividir por 4 de un lado. Vamos a anotarlo con otro color. Dividir por 4. Y si lo hice de ese lado, también tengo que hacerlo acá, de este otro lado, por la propiedad uniforme. Es decir, para que la igualdad siga siendo verdadera. Bueno, esto ya sabemos que nos da, este 4 se cancela con este 4. ¿Por qué? Porque 4 dividido 4 nos da 1 y 1 por x es x. Y 16, menos 16 dividido 4 es menos 4. Esa sería la solución. ¿Cómo yo me aseguro de que no me mande un moco en todo este procedimiento? Bueno, tengo que hacer la verificación. ¿Sí? Para asegurarme de que no cometí un error en el proceso de despeje de la incógnita, realizo la verificación. ¿Sí? ¿En qué consiste realizar la verificación? Bueno, básicamente en evaluar. Verificar significa reemplazar la x incógnita por el valor encontrado y comprobar que la igualdad se cumple, que es verdadera. Entonces tenemos que nuestra expresión original era 2 por x más 3 igual a menos 2 por x más 5. ¿Sí? Y mi solución es x igual a menos 4. Entonces voy a reemplazar en cada ocurrencia de la variable, se le dice, ¿sí? En todos los lugares donde aparece la incógnita, la voy a reemplazar con su valor. ¿Sí? El valor que encontré es menos 4. Entonces esto nos va a quedar 2 por menos 4 más 3. Todo eso tiene que ser igual a menos 2 por menos 4 más 5. ¿Sí? Esto era x y esto también era x. ¿Sí? Esto es x y esto es x. Bueno, ahora vamos a hacer las cuentas.
Bueno, acá voy un poquito rápido porque son cuentas pedorras. Menos 4 más 3 es menos 1. Y menos 4 más 5 es 1 positivo. Ahora, 2 por menos 1 es menos 2. Y menos 2 por 1 también es menos 2. ¿Tá? Entonces, como la igualdad es verdadera, decimos que x igual a menos 4 es solución de la ecuación. ¿Tá? Y de esa manera verificamos que el valor que encontramos es el correcto y no nos mandamos ningún moco en este proceso de despeje. Para realizar esta verificación también podés usar alguna de las herramientas digitales que tenés en internet. Yo te voy a mostrar unas útiles que pueden ser en Symbolab. Symbolab es gratuito y vos tenés que escribir la ecuación. ¿Sí? Que sería 2 por x más 3 igual menos 2 por x más 5. ¿Sí? Y tenés que apretar I. Lo bueno de Symbolab es que también te va a dar un paso a paso. ¿Sí? Paso de la solución, bla 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 bla, que puede ser distinto al que usé yo, pero bueno, lo importante es que la solución es x igual a menos 4. Como esta tenés muchas herramientas, otra es Wolfram Alpha o ChatGPT. Generalmente vos tenés comandos y están en inglés. Por ejemplo, decís solve, significa resolver, y acá le planteas la ecuación, que era 2 por x más 3 igual a menos 2 por x más 5. Entonces Wolfram Alpha lo que va a hacer es resolverla, ¿no? Y te da el resultado igual a menos 4. Y con ChatGPT lo puedes hacer incluso con más detalles. Resuelve paso a paso la ecuación. Voy a copiar y pegar. Y realiza la verificación. ¿Sí? Cuando vos te encuentras con una ecuación que la resolviste, hace la verificación, no te da y querés y no encontrás el error, bueno, podés acudir a alguna de estas herramientas que te brindan el paso a paso para vos autoevaluarte y ayudarte a darte cuenta dónde te mandaste el moco. Está bueno, acá te dice, agrupa los términos, bla 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 bla. E incluso si vos no entendés el paso 3, le puedes decir, che, explicar el paso 3 con más detalle, porque no entiendo, no sé, por qué paso 3 ¿qué hace? ¿Por qué se resta 6 a ambos lados? ¿Sí? Entonces vos puedes pedir detalles sobre ese paso. Bueno, y ahí te va a brindar más información que te va a ayudar a comprender por qué se resta 6. ¿Sí? Bueno, entonces puedes usar estas tres herramientas para andamiarte en el aprendizaje. Bien, dijimos que íbamos a resolver esta ecuación con dos métodos o dos enfoques. Este era distribuyendo y ahora vamos a resolver lo mismo desde otra manera. ¿Sí? Entonces el enfoque 2 se llama, bueno, no tiene un nombre, pero es básicamente aplicando, bueno, aplicando la propiedad uniforme. Fíjate vos que quiero que observes lo siguiente. Tenemos 2 por x más 3 igual a menos 2 por x más 5. Fíjate, observa esto. Tenemos un 2 que multiplica acá y tenemos un menos 2 que multiplica acá. ¿Sí? Si hay o sea, tenemos la misma operación aplicada a ambos lados. Entonces, para deshacerla, podemos dividir por 2 ambos lados, ¿no? Si yo quiero, habíamos dicho, si queríamos deshacer una multiplicación por 2, puedo dividir por 2 ambos lados. ¿Sí? Más 5. Entonces acá también voy a dividir por 2. Entonces divido por 2 ahí y divido por 2 acá. Y ahora la cosa se pone más sencilla porque
multiplicar por 2 y luego dividir por 2, esas operaciones, como dijimos, se cancelan mutuamente y nos queda x más 3 igual a menos x más 5. ¿Por qué acá es importante el menos? Porque cuando yo divido, hago 2 dividido 2, me queda 1. ¿Sí? Sería un 1 ahí. Pero menos por más, ¿sí? Acá hay un más de manera implícita. No está escrito, pero entendemos que hay un más. Menos por más es menos. Por eso pongo ese menos. Y este 1 no lo pongo porque multiplicar por 1, como el elemento neutro, no modifica la cantidad. ¿Sí? Pero es importante este menos porque este menos afecta a todos los elementos que están agrupados dentro del paréntesis. Entonces acá podemos distribuir. ¿Sí? Y de hecho lo voy a escribir al menos 1 para que sea más evidente la multiplicación. Tenemos menos 1 por x es menos 1 por x, pero menos 1 por x lo podemos escribir directamente como menos x. Nuevamente porque el 1 no cambia la cantidad. Y ahora tenemos menos 1 por 5, nos queda menos 5. ¿Sí? Entonces fíjate que hay una regla que dice cuando vos tenés un menos adelante de un paréntesis, le cambia el signo a todo lo que está en el interior. Entonces esta x había un más acá, le cambia el signo por un menos. Y este más de 5 cambia el signo por un 5. ¿Sí? Esa es la manera de eliminar paréntesis que son precedidos por un signo negativo. Bien, y ahora vamos a agrupar los términos semejantes de un lado y los términos numéricos del otro. Entonces, vamos a copiar la igualdad una vez más, la ecuación una vez más. Y bueno, digo, che, si quiero eliminar esa x que está restando, voy a sumar x de este lado. ¿Sí? Y si sumo de ese lado, también tengo que sumar de este, por propiedad uniforme. Entonces, sume de un lado, sume del otro. Entonces, estos términos se cancelan porque son monomios opuestos y nos queda. Y estos términos se suman porque son monomios semejantes, ¿no? X más x, tengo 2x. Más 3. Y acá me quedó solamente el número menos 5. Ahora, si yo quiero eliminar este 3 que está sumando, tengo que restar 3. Y si lo hago de un lado, recordemos, tengo que hacerlo del otro. Yo voy pintando con color. Así visualmente distinguís más fácil. Y bueno, acá más 3 menos 3, claramente esto se hace 0. Entonces de este lado nos queda solamente el 2x. Y acá menos 5 menos 3 es menos 8. Acuérdate que los números negativos se suman. Y bueno, y acá es para deshacer una multiplicación por 2, tengo que dividir por 2. Y si divido de un lado, también tengo que dividir del otro. Propiedad uniforme de la igualdad. Ahora, finalmente, tenemos que acá nos queda x de un lado. Y menos 8 dividido menos 2 es menos 4, ¿no? Que es la solución que ya habíamos obtenido anteriormente y ya sabemos que es correcta porque hicimos la verificación. Entonces esto manifiesta que no hay una sola forma de despejar una ecuación. Entonces lo importante es seguir estas reglas, ¿no? Ir aplicando la misma operación a ambos miembros. Y un poco qué operación tengo que aplicar te la va a decir la jerarquía de operaciones. Siempre es inversa la jerarquía de operaciones. ¿Sí? Si yo cuando resuelvo un ejercicio combinado, primero resuelvo los paréntesis, después potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, y al último las sumas y las restas, bueno, acá voy a empezar haciendo al revés. ¿Sí? Voy a empezar primero a las sumas, después las multiplicaciones y división, y al último las potencias y las raíces y las raíces. ¿Ves que primero sumé y después dividí? Bueno, acá empecé dividiendo porque había una multiplicación y un paréntesis que me cambiaba un poco la jerarquía. Bueno,
Con esa teoría se resuelve todo. Yo voy a agarrar por ejemplo la E. No la voy a hacer toda porque voy a estar toda la tarde. Sobre todo si le pongo detalle, como lo estoy haciendo acá, pero para que vos veas cómo se va resolviendo. Entonces acá es, fíjate, si vos separas en término, tenemos lo siguiente. Primero voy a eliminar ese 2. Y la manera de eliminarlo es, si está sumando un 2, tengo que restar 2 de ambos lados. ¿Sí? Entonces, esto se anula porque más 2 menos 2 es 0. Y me queda la raíz cúbica de 6x más 9. Y de este lado tenemos 5 menos 2 es 3. Ahora, ¿cómo seguimos acá? Bueno, es eliminando esta raíz cúbica. Y para eliminarlo es aplicar la operación inversa, que es la potencia. Y fíjate, si yo tengo por ejemplo la raíz cuadrada de 4, sabemos que es 2. Pero si ese 2 yo le aplico la operación elevar al cuadrado, que es la operación inversa de la raíz cuadrada, me queda 4. Porque 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Y fíjate que ahí obtengo la cantidad original. ¿Sí? Ahora lo voy a escribir de otra manera que sea más sencillo. Yo voy a partir de 4. Aplico raíz cuadrada, me queda 2. Aplico elevar al cuadrado y me queda 4. ¿Sí? Fíjate que la cantidad queda como estaba en un principio. ¿Por qué? Porque lo que hace una operación la deshace. Lo mismo si arranco al revés. Si a 4 aplico cuadrado, me queda 4 por 4 es 16. Pero si ahora a 16 le aplico la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Sí? Entonces, si yo quiero eliminar esa raíz cúbica, tengo que elevar al cubo. ¿Está? Entonces, voy a copiar esto. ¿Sí? Y vamos a escribir. Elevo al cubo de este lado. También tengo que elevar al cubo de este otro lado de acá. Bueno, 3 al cubo es 27. Recuerda que 3 al cubo, ese 3 del exponente nos dice que tenemos que multiplicar la base, que es 3, por sí misma 3 veces. Esto es 9. Y 9 por 3 es 27. Y como sabemos que la raíz cúbica se deshace con elevar al cubo, podemos cancelar. Y nos queda el radicando, que es lo que está dentro de la raíz. Ahora quiero eliminar ese 9 que está sumando. Para eso restamos 9 de ambos lados. Resto 9 acá, resto 9 acá. Tenemos que acá nos va a quedar 6x. Y acá 27 menos 9 es 18. Y ahora para eliminar ese 6 que multiplica, tenemos que dividir por 6. Si lo hago de un lado, también lo tengo que hacer del otro. Entonces acá nos queda x solito y acá 18 dividido 6 es 2. Perdón, 3. 6 por 3, 18. Y esta es la solución. Muy importante realizar la verificación.
que consiste, recordemos, en reemplazar x por 3 y asegurarse de que la igualdad se satisface. Bueno, yo no voy a hacer todo eso, pero sí vamos a usar rápidamente Symbolab. Sí, tenemos la raíz cúbica, se pone con este botón, ponemos 3 en el exponente y con la flechita me muevo hacia el radicando, pongo 6x más 9, me salgo de la raíz apretando flechita para el costado, más 2, todo eso es igual a 5. Apretamos Enter y ahí nos va a decir que la solución es 3, ¿sí? Tal cual nosotros habíamos encontrado acá. Bueno, del mismo modo vas a resolver todas estas otras ecuaciones, ¿sí? Son más o menos parecidas. Si hay alguna que se te complica, me puedes preguntar. Ahora, el punto 5 dice que expresemos en lenguaje coloquial. Ahí lo voy a copiar. Expresión en lenguaje coloquial, esta expresión de acá. Bueno, cuando la matemática comenzó no existía el lenguaje simbólico, ¿sí? Tenemos dos lenguajes. Lenguaje coloquial o natural también se le suele llamar, y el lenguaje simbólico. Históricamente este lenguaje simbólico no existía. ¿Cómo hacían los matemáticos para expresarse? Decían, por ejemplo, tome el número desconocido y réstele 3. ¿Sí? Enunciaban así con frases, como recetas de cocina. Tome el número desconocido y réstele 3. Pero ¿qué pasa? Cuando la expresión es compleja, ¿sí? Como por ejemplo esta de acá, había que escribir mucho. Tome el número desconocido, multiplíquelo por 6, luego súmele 9, a eso calcúlele la raíz cúbica, luego súmele 2 y esa cantidad va a ser igual que 5. ¿No? Nos queda una frase súper larga y nosotros no podemos hacer cuentas con frases. En cambio sí podemos hacer cuentas con expresiones simbólicas. Entonces por eso es importante traducir de un lenguaje al otro. Y la traducción es sencilla, ¿no? Por ejemplo, la primera. En la primera tenemos x menos 3. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la resta entre un número, no sabemos cuál, y el número 3. ¿Cómo podemos expresar eso con lenguaje simbólico natural? Bueno, podemos decir sencillamente la resta entre un número y 3. ¿Sí? También podemos decir la diferencia entre un número y 3. ¿Sí? La palabra diferencia es sinónimo de resta. ¿Sí? Resta y diferencia son sinónimos. ¿Tá? Hay dos formas coloquiales de expresar la misma expresión simbólica. Por ejemplo, en la B tenemos x más 1 sobre 2. Acá que tenemos la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dividir por 2 es lo mismo que es la mitad del siguiente de un número, ¿sí? ¿Cómo se calcula el siguiente número? Sumándole 1. También podría expresarlo de una manera, o sea, de una manera más larga y más fea que la siguiente. Podríamos decir la mitad de la suma de un número y 1. ¿Sí? Puede estar más fea y más ambigua tal vez. ¿Sí? Entonces yo me quedo con la primera. Entonces la mitad, recordemos, la mitad te dice, che, dividí por 2. Este conector del lenguaje te dice que vas a dividir por 2. El siguiente de un número, pero bueno, el siguiente... Ahora el siguiente es lo mismo que sumar 1. Y este conector te dice, che, ¿de qué tenés que calcular el siguiente? De un número, que lo podemos representar con una letra. X o N, no interesa.
Entonces, el siguiente de un número te queda x más 1. Y la mitad de todo esto es básicamente esto. Bien, en el C tenemos 2x más 7. Y acá fíjate que estamos haciendo la suma entre quién. Entre el doble de un número, porque multiplicar por 2 eso se conoce como el doble, y 7. También podríamos decir el doble de un número sumado o incrementado en 7. ¿Sí? La primera es lingüísticamente más amigable. La D tenemos la raíz cuadrada de x menos 20. Bueno, y eso es lo mismo, que muy parecido al de arriba. Tenemos la diferencia entre la raíz cuadrada de un número y 20. ¿Sí? La diferencia me dice, che, resta. ¿Qué vas a restar? Después este conector te dice las cosas que vos tenés que restar. La raíz cuadrada de un número, o sea, la raíz cuadrada de x y el número 20. En el E tenemos x más 8 al cubo. Este simbolito significa que esto es el exponente. ¿Sí? Como no tengo... Bueno, podría dibujarlo con el lápiz, pero bueno. Acá que tenemos. Tenemos el cubo, porque elevar a la 3 se traduce como el cubo, de la suma de un número y 8. ¿Sí? Fíjate. Es muy importante estos conectores del lenguaje. Dice el cubo. ¿Sí? ¿Qué vas a elevar el cubo? El cubo se traduce como elevar a la 3. ¿Qué vas a elevar al cubo? A la suma. O para sumar necesitas dos cosas. SD te dice las cosas que vas a sumar. Un número, es decir, x, y la otra cosa que vas a sumar es el número 8. Entonces acá vas a poner x y vas a poner 8. Ahora, este d te dice a qué tenés que elevar el cubo, o sea, todo x más 8. ¿Está? Así se va realizando la traducción. Hay otras ventajas del lenguaje simbólico, que es la no ambigüedad. ¿Sí? Vos, por ejemplo, si decís se murió la perra de mi suegra, no sabes si se refiere a la mascota de mi suegra, que era una perra, o a la misma suegra que se comporta como una perra. Entonces, esto es ambiguo. Ambiguo. Es decir, se puede interpretar de más de una manera. En cambio, cuando yo te doy acá, si te digo la suma del siguiente de un número, cuando vos lo traducís a la suma del siguiente de un número, ahora vamos a poner la suma y 3, si lo traducimos nos queda el siguiente de un número más 3, ¿no? Es la suma de quién, del siguiente de un número, que es todo eso, más 3. Ya queda expresado de esta manera y vos ya sabes cómo operar, ¿sí? Primero se resuelve esto y el resultado le sumas 3. Eliminas la ambigüedad. Bueno, el f es 3x menos 4. Acá tenemos la diferencia. ¿Sí? Le voy a marcar con color. La diferencia, hacemos referencia a eso. Entre, bueno, y acá que estás restando.
el triple de un número y menos 4. Entonces, el triple de un número claramente es esto de acá. Y bueno, menos 4 es esto de acá. Entonces un poco como que te hay que analizar la estructura de la expresión simbólica para hacer la traducción al lenguaje coloquial. Si no, vos tendrías que escribir, si lo lees tal cual está escrito, tendría que poner el triple de un número menos 4. Podrían ponerlo así. Eso también es correcto, ¿no? Porque estamos traduciendo con una frase esta expresión simbólica. Pero bueno, así queda más clara y lingüísticamente más amigable. Y otra que esta también tiene un poco de ambigüedad, porque fíjate vos que la podemos... Vamos a poner acá ojo, porque se puede interpretar como el triple de un número menos 4. ¿Sí? Dice, ¿el triple de quién? De un número menos 4. Y este es un número menos 4. Y fíjate vos que esta expresión no es la misma que esta de acá. ¿Se entiende? Así que ojo. Ojo con esta. Entonces, esta es más clara. Bueno. En el 6 se nos pide que planteemos plantear la ecuación y resolver. Bueno, imagino que una ecuación libre. Ah, bien, tenemos inciso A. Bueno, yo voy a hacer una y vos haces la otra. Acá tenemos que hacer un proceso inverso el de recién. Me da el lenguaje coloquial, yo tengo que pasarlo al lenguaje simbólico. Porque las ecuaciones son escritas en símbolos, ¿no? Entonces dice la suma entre un número y su cuádruple. Vamos a ir traduciendo. Tenemos la suma. Esto se traduce con un signo más. Que tenemos dos cosas que sumar, ¿no? Este entre nos dice las cosas que tenemos que poner dentro de esos cuadrados. Dice un número, ¿sí? Lo vamos a representar con X. X. Y su cuádruple. Fíjate que esto hace referencia al número, ¿sí? Y cuádruple hace referencia a multiplicar por 4. ¿Sí? Por 4. ¿Sí? Es decir, 4x. Dice que eso es igual, o sea, lo traducimos con el símbolo igual, a la tercera parte de 21. La tercera parte hace referencia a dividir por 3. ¿Qué voy a dividir por 3? A 21. Entonces todo esto de acá se traduce como 21 dividido 3, que es una cuenta que podés realizar, y es 7. Aumentado, ¿sí? Aumentado se traduce con símbolo más, en 8 unidades. O sea, hay que sumarle 8. A la tercera parte de 21 hay que sumarle 8. O sea, todo te queda 7 más 8, 15. Pero bueno, esos son pasos que vamos a hacer al momento de resolver la ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Sería x más 4x es igual
a 21 dividido 3 más 8. Así queda planteada. Bueno, y para resolver, separamos en términos, resolvemos primero las divisiones, que habíamos dicho que eso nos daba 7. Luego la operación que nos queda acá es la suma, nos queda 15. Y de este lado, x más 4x es 5x. Y recordemos, para despejar x, tenemos que dividir ambos lados por 5. Divido acá por 5, divido acá por 5. Entonces acá nos queda x, 15 dividido 5 es 3. ¿Tá? Entonces vos fíjate. Vamos a hacer la verificación. 4 por 3 es 12. Y 12 más 3 es 15. ¿Está? Correcta la solución. Fíjate cómo también podemos usar inteligencia artificial para que nos plantee la ecuación por nosotros. Sí, pero no lo voy a hacer yo porque son muchas. Eh, pero vamos con la B, que tal vez sea un poquito complicada para vos. ¿Sí? Y le vamos a pedir que plantea y resuelve la ecuación. Dos puntos y le pego el enunciado. Entonces fíjate lo que hace es, primero usar la variable o la incógnita x para representar la edad de Juan. ¿Tá? Y bueno, dice que Juan tiene como Juan tiene el doble de la edad de su hijo, perdón, x la edad del hijo de Juan. Entonces como Juan tiene el doble de la edad del hijo, entonces la edad va a ser igual a 2 veces la del hijo, ¿no? Y bueno, la suma de sus edades es 60, es decir, si yo sumo la edad del hijo de Juan más la edad de Juan, que es el doble de la del hijo, me dice que eso es igual a 60. Entonces tengo una ecuación ahí. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Bueno, x más 2x es 3x, y luego divido por 3. No vemos, Gaby. De ambos lados, ¿no? 60 dividido 3 es 20, y bueno, 3 dividido 3 es 1, por lo tanto no queda x. Entonces que x es igual que 20. Entonces, ¿qué representaba x? La edad del hijo de Juan. Entonces, el hijo de Juan tiene 20 años. Y Juan, como tiene el doble de 20 es 40. ¿Sí? Por lo tanto, Juan tiene 40 años. Esa es la conclusión. Obviamente, como es inteligencia artificial, corremos riesgo de que se equivoque. Entonces, por eso es importante, ¿no?, ir haciendo un seguimiento y ver si lo que largo es correcto. O sea, no confíes. Y si ves, puede cometer errores y hay que chequear la información. Obviamente yo lo chequeé y todo esto es correcto. Entonces yo lo que voy a hacer es copiarme esto con una captura de pantalla y pegártelo acá. ¿Tá? Obviamente si planteas mal la ecuación vas a obtener una respuesta que es incorrecta.